tardes a todos. Bienvenidos a nuestro 16º viaje. Muchas gracias por compartirlo nuevamente, por estar, por acompañarnos. La verdad que, bueno, estamos un poquitito más contentos que la semana pasada porque, bueno, sabemos que ya va a ser casi seguro que a partir del 1 de octubre los vuelos comiencen a circular. Pero bueno, también sabemos que va a faltar un montón de protocolos y bueno, para que se empiece a dar los viajes y el turismo como nosotros deseamos. La verdad estaba viendo recién este video y digo, lo que es la tecnología, pues parece que estábamos en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, en el Titicaca, las imágenes son realmente espectaculares. Y bueno, hoy nos vamos a Perú, un viaje mucho más, un vuelo más cortito tenemos, volamos a Lima. Nos vamos a encontrar con Adriana Bustamante, nuestra guía, representante del operador All Seasons, un operador con quien Turismo Cocosa y Tuareg Viajes trabajamos desde hace mucho tiempo en un montón de destinos y le confiamos un montón de pasajeros nuestros. La verdad que muchísimas gracias, Adri, por estar, por compartir, por querer sumarte a esta idea de las charlas. Y bueno, la realidad es que Perú es un destino, a mí personalmente, yo lo hice mochilero hace muchos años atrás y creo que es un atractivo espectacular, es un país con gran variedad de atractivos turísticos porque tenemos toda la parte de las playas del Pacífico, la cordillera en el medio, tiene selva amazónica desde la parte norte de Iquitos o el sur, la zona de Maldonado, bueno, el patrimonio de Cusco, y no solo la cultura incaica es la que predomina, porque en el norte también tenemos las ruinas de Chan Chan y todo lo que es la cultura mochica, que hoy no la vamos a estar viendo, porque también tienen muchísimo para ofrecer, y al momento de armar estos itinerarios y estas charlas, tenemos que un poquitito ir eligiendo qué hacer. Yo solo les pido que cuando se les pase Perú por la cabeza, que no lo prejuzguen, que no le tengan miedo a no voy a Perú por el tema de la altura y esas cosas, porque realmente es más o menos lo mismo que ir al noroeste argentino y tiene esa riqueza, que no es solo la riqueza turística, esa riqueza cultural y ese mano a mano con la gente. Esas imágenes que recién estábamos viendo, hasta los rasgos, la fisonomía de las caras, realmente eso es conmovedor y es lo que llena mucho en un viaje a Perú. Así que bueno, dos cositas breves, una era el tema de los vuelos, después también comentarles así como novedad que Costa Cruceros no va a estar zarpando esta temporada 2021 desde Buenos Aires, está MSC, que es la competencia definiendo qué hacer, porque tienen un barco sí acá en Sudamérica, así que quizás simplemente es a nivel dato para que sepan cómo viene la mano. A los vuelos especiales que venían en agosto y en septiembre se van a sumar en octubre un montón de vuelos más y bueno, esperemos que de a poquito y siempre lo que les pido responsablemente, no porque nos abran los aeropuertos y nos abran los bares podemos hacer cualquier cosa. Cuidémonos, seamos responsables porque está muy complicado todo. Así que bueno, muchas gracias por estar nuevamente. Adri, muy amable por tu tiempo y todo tuyo. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora te voy a pedir ayuda así con la cuestión técnica que tiene que ver con el compartir la presentación, pero creo que lo presentaste de la manera adecuada, ¿no? Ante todo, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Adriana, pertenezco a All Seasons, tour operador mayorista que trabaja en conjunto con Tuareg y Turismo Cocosa, a quienes les agradezco enormemente que nos hayan invitado a esta charla. La realidad es que miraba un poco el video que habían puesto al inicio y es así, son esas las imágenes que se ven cada vez que llegamos al destino. Pareciera como que está súper editado y súper armado como para atraer, y lo cierto es que cada vez que llegas a alguna de las ciudades que nos ofrece el Perú, te encontrás con eso y te encontrás con mucho más. Así que personalmente a mí me emocionó ver ese video porque realmente me parece que transmite mucho de lo que el país nos ofrece. Que como bien decía Cristian, es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos habitualmente.
Eh, Creo que la puerta de entrada, por supuesto, es Lima, porque es el aeropuerto internacional, pero creo que lo que más nos llama la atención a la hora de elegirlo como destino es Machu Picchu. Creo que alguna vez todos nos hemos preguntado, o cuando menos planteado, la posibilidad de viajar y de conocer esas ruinas que se transformaron en una de las nuevas 7 maravillas del mundo, y resulta súper interesante y súper atractivo. Así que contarles un poquitito mínimo de lo que el país nos ofrece. Vamos a hacer como una suerte de recorrido desde Lima y hacia el sur hasta llegar a Cusco y llegar a Machu Picchu, como para que no solamente se queden con la ciudadela inca, sino también empezar a conocer un poco más de lo que nos ofrece el destino. Y como bien nombraban, bueno, por supuesto nos van a quedar un montón de cosas por fuera, pero ahora lo vamos a ir viendo en el mapa como para que tengan un poco más de orientación y sepan más o menos qué es lo que ofrece el país y qué estamos en condiciones de armar para ustedes, y que pierdan los miedos y que no se queden con las ganas de conocerlo por algún prejuicio o algún temor que anda ahí dando vueltas, que muchas veces tiene que ver con el tema de la altura, ¿no? Que está bastante complicado en nuestro imaginario, y a veces es mucho menos de lo que podemos imaginar. Así que bueno, voy a presentar, Cris, a ver si se ve adecuadamente. Cualquier cosa, si no se llega a Perfecto, ver, se o ve si tienen perfecto. Si alguna... querés ampliala y ya Sí, estamos en Lima. Ya estamos pantalla cruzando completa. migraciones para Ahí que nos estamos. recibas en Lima. Perfecto. Bueno, un poco lo que contaba, ¿no? Nuestra puerta de entrada va a ser Lima, que está, lo voy a ampliar un poquitito como para que se vea un poquito mejor. Bueno, aquí Lima es la puerta de entrada que vamos a tener al país. Está hacia la costa del país. Perú está dividido en 3 regiones importantes. La parte del Pacífico, que es hacia el oeste, luego al centro tenemos la parte de la cordillera, y hacia el este tenemos toda la parte que tiene que ver con la selva. La selva es enorme y vamos a ver solamente una porción hoy, pero simplemente quedarnos con la idea de que hacia arriba de Lima tenemos un sinfín de cosas para ofrecer, como por ejemplo lo que comentaban de las ruinas de Chan Chan, y si vamos a hacer Trujillo, Chiclayo, vamos a conocer mucho más de la cultura mochica y de la cultura que tiene que ver con el señor de Zipán, que tal vez lo hayan escuchado nombrar alguna vez, o de la señora de Cao, es uno de los grandes tesoros que guarda el norte del Perú. Un poquito más arriba vamos a tener las playas del norte, que es un verano durante todo el año. Sí, estamos a costa del Pacífico, así que es importante saber que las aguas quizás no son tan cálidas como nos podemos imaginar si vamos hacia Caribe. Sin embargo, nos ofrece unas playas súper extensas, muy atractivas, y además con la salvedad de que viajando de junio a octubre, de repente estamos en la playa tomando un pisco o lo que les apetezca en esa oportunidad, y de repente puedes encontrarte con alguna ballena o alguno de los animales marinos que vienen a visitar de algún modo. Así que también resulta interesante por ese lado. Luego algunos de los lugares que se muestran, sí, que no están dentro del itinerario que vamos a ver hoy, pero que sí me interesa que ustedes conozcan, es Chachapoyas, que es también una cultura milenaria, en donde se encuentra una de las ruinas más grandes del Perú, que le sigue en su tamaño a Machu Picchu. Y bueno, Iquitos, que era la parte que nombraba de la selva amazónica, que es súper interesante para pasajero que le interesa navegar y que les interesan los cruceros. Así que, más que nada, quería nombrar esto al principio como para que tengan una idea de todo lo que nos estamos perdiendo hoy, pero que también está presente en todos nuestros itinerarios y en cada una de las cosas que nosotros podemos ofrecerles. Sin embargo, bueno, nos subimos al avión,
El aeropuerto de Perú, afortunadamente, va a estar abriendo sus puertas el 1 de octubre, así que ya estamos muy cerquita de eso y súper entusiasmados. Así que nuestra puerta de entrada va a ser Lima, vamos a llegar a Lima, luego de unas aproximadamente 4 horas de viaje desde Buenos Aires. Lima tiene 2 horas menos, así que vamos a llegar un poquito más temprano de lo que dejamos Argentina. ¿Y qué vamos a visitar en Lima? Primero, primera postal de la ciudad, ¿sí? La plaza de Armas, que es súper interesante para visitar, en donde vamos a encontrar un montón de atractivos para ver, como por ejemplo la catedral, que es lo más interesante, y vamos a encontrar lo típico que tiene que ver con los balcones voladizos y todo eso que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en el norte de nuestro país o hacia más arriba en esta arquitectura colonial que se guarda tan bien en la zona de Lima y específicamente en la Plaza de Armas. Otra de las cosas que vamos a visitar habitualmente en nuestros city tours o en nuestros pequeños paseos que vamos a hacer va a ser la Casa Aliaga, que simplemente contarles brevemente que la Casa Aliaga tiene que ver con una de las casas más antiguas que guarda el Perú, que fue un obsequio de Pizarro cuando llegó al conquistador, cuando llegó a Perú, le obsequió esta casa a la familia Aliaga, y desde entonces todavía continúan viviendo los descendientes de esos Aliaga que llegaron en el 1500 aproximadamente. De repente uno está caminando por los pasillos de esta casa y de pronto se encuentra con el conde que viene a saludar y que abre las puertas de su casa y nos muestra aproximadamente 12 habitaciones de la casa, que es enorme, y donde se respeta a rajatabla todo lo que tiene que ver con la decoración y todo lo que tiene que ver con las costumbres de la época. Incluso si ustedes tienen la fantasía o tienen el deseo de hacer un almuerzo o una cena en esta casa y vestirse de época y los manteles súper adornados y la platería y demás, también es una alternativa interesante como para que podamos tener presente y tener en cuenta. Luego de ahí ya nos vamos hacia el Museo del Arco, que a veces cuesta un poquitito el tema de la visita a los museos porque uno como que se aburre y por ahí no resulta tan interesante. Sin embargo, este museo en particular es súper importante de visitar porque es el que nos va a contar y el que nos va a mostrar todas y cada una de las cosas de las culturas, mejor dicho, que han atravesado el Perú. Entonces es una antesala perfecta para luego llegar al Cusco y luego llegar a Machu Picchu y entender el imperio inca en su extensión, ¿no? O sea, la realidad es que el Perú tenía civilizaciones de hace aproximadamente 5.000 años. Estas civilizaciones fueron descubiertas no hace mucho tiempo, no hace muchos años, y sin embargo están ahí muy cerquita de Lima. Caral es una de las culturas más ancestrales que tiene el Perú, y está ahí muy cerquita de Lima, como decía, y se pueden visitar los vestigios, y perdón, me dicen que no se aprecian las fotos, a ver si lo puedo agrandar un poquitito, a ver si no quiero hacer lío. A ver, vamos a agrandar un poco. Perdón la interrupción, pero quiero que se pueda ver. No sé si ahí se ve un poquito mejor. Pero bueno, simplemente la foto del Museo del Arco son algunas de las piezas que se van a ver dentro de la visita. Y como les decía, se puede tomar dimensión de las culturas que estuvieron mucho antes de los incas, que fueron los últimos conquistadores que llegaron antes de los españoles, y que, bueno, había un montón de culturas previas a ellos que luego fueron conquistadas y absorbidas por los incas.
Pero bueno, también pensar en Lima es sobre todo pensar en la comida. Seguramente todos los que están por ahí en algún momento han probado algún plato típico del Perú. Seguramente muchos conocerán el ceviche o el lomo saltado o el ají de gallina u otros tantos platos típicos que hacen que el viajar a Perú sea súper súper atractivo para comer, realmente. La comida tiene mucho, mucho que ver con la fusión de inmigraciones que tuvieron y han sabido aprovechar adecuadamente cada una de las cosas que fueron aprendiendo de cada una de las inmigraciones, al margen de que tienen una cantidad de productos que saben aprovechar muy bien y que han mixado adecuadamente para tener una de las cocinas más importantes del mundo en este momento. Otros de los atractivos, por ejemplo, es el circuito mágico de aguas. De repente en la noche es lindo ir a la plaza, ir a dar una vuelta por la plaza y hay unas fuentes enormes con aguas danzantes que hacen un espectáculo muy atractivo y muy bonito. Y el puente de los Suspiros en Barranco, que es otra de las imágenes que se ve aquí, que resulta súper interesante porque dice la tradición que quien cruza el puente de los Suspiros sin respirar, regresa al Perú. Así que si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de ir a Barranco, que es uno de los barrios que están muy cerquita de Miraflores, que quizás es el barrio que nosotros elegimos habitualmente para alojar a los pasajeros, porque es es el más vistoso, es el más seguro y es el que más cosas tiene para ofrecer, porque desde allí pueden ir a visitar los shoppings a cielo abierto, como por ejemplo el Larcomar, que es sumamente reconocido por su infraestructura y porque está pegadito al mar y tiene una vista privilegiada y aparte tiene muchos locales que resultan de interés. Pero bueno, como les decía, Barranco es una de las localidades que está muy cerquita de Miraflores y que también resulta súper atractiva porque es uno de los barrios más bohemios, eran las casas de veraneo de las familias de alta alcurnia y es atractivo, para que se den una idea, más o menos parecido a lo que nosotros tenemos en San Telmo, de repente, donde se arman ferias, donde se arman pequeñas obras de microteatro, hay vida nocturna, hay mucha vida bohemia y mucha cultura que está bueno para visitar por lo menos un ratito para aprovechar. Bueno, aquí se ve un poquitito mejor, ¿sí? Como para que tengan una idea, aquí abajo, esta es la Casa Aliaga y eso es lo que uno ve y lo que uno también puede vivenciar si es que en algún momento tiene la oportunidad de asistir, ¿sí? Nosotros lo incluimos porque nos parece interesante siempre vivir esa experiencia. Está bueno de repente ir que viene el conde y te saluda y te cuenta parte de la historia de la familia. Se hace como muy personalizado y es muy bonito de visitar. La Catedral de Lima, por supuesto, es una parada obligatoria. Nosotros siempre visitamos la catedral, hacemos ingreso a la catedral también, así que eso no es menor. Y bueno, arriba, aquí arribita, podemos ver el Larcomar, que es el shopping que les comentaba, a cielo abierto, que es súper bonito para visitar, tanto de día como de noche. Desde acá se ven uno de los mejores atardeceres de Lima, sin duda. Ahora bien, a unos kilómetros de Lima, suponiendo que nos quedamos en Lima aproximadamente unas 2 noches como para visitarla tranquilamente, no sé si habrán oído hablar del oasis de la Huacachina, quizás algunos sí, de repente alguno por ahí lo tiene en la cabeza o lo escuchó nombrar en alguna oportunidad. Bueno, muy cerquita de Lima, aproximadamente unas 4 horas en bus, estamos llegando al desierto de Ica. Ica nos va a servir de base, tanto Ica como Paracas nos van a servir de base para visitar unas cuantas cosas que son interesantes. Aquí una postal de presentación del oasis de la Huacachina, que está en el desierto de Ica, pero además otras de las cosas que podemos aprovechar en esta ruta es, por ejemplo, la ruta del Pisco.
¿sí? La ciudad de Pisco está aquí entre medio, entre Lima e Ica, y se puede hacer una visita a los viñedos. Otra de las cosas que se pueden hacer es efectivamente la visita al oasis de la Huacachina, que es simplemente un oasis en medio del desierto. El desierto de Ica es muy grande, tiene aproximadamente, bueno, no quiero mentir acerca de la extensión, pero realmente resulta muy impresionante acercarse porque son dunas y dunas en eternum, y aquí tienen la posibilidad de hacer deportes de arena, sí, por ejemplo, andar en cuatriciclo, hacer sandboard, los buggies que los llevan a dar una vuelta, y también, ¿por qué no?, hacer una experiencia muy parecida a la que se hace en el desierto de Sahara, ¿no?, con una carpa al mejor estilo beduino, y tomar allí un trago al atardecer, y de repente ver el atardecer desde las dunas de arena. También están las Islas Ballestas, ¿sí?, que es un pequeño Galápagos, le llaman ellos, en donde se embarcan en una lancha pequeña y van a ver cosas muy atractivas y muy interesantes, como por ejemplo una de las figuras que resulta más importante en el camino hacia las Islas Ballestas es el candelabro, que no tengo la imagen aquí, pero es un candelabro enorme que está tallado en la arena, y que nadie se explica cómo sigue ahí después de tantos años. Lleva aproximadamente unos 800 años allí, y sin embargo sigue estando allí. Pertenece a la cultura de los paracas, que es quienes dicen que lo han tallado allí. Y bueno, las Islas Ballestas, llegando allí nos vamos a encontrar con una fauna muy interesante, ¿sí?, lleno de lobos marinos, lleno de pingüinos. Resulta muy atractivo ver una cantidad de pájaros que está permanentemente dando vueltas, y son como pequeños islotes y pequeñas cuevas que se van abriendo en el medio del lago, y resulta interesante también pasar por entre medio de las cuevas con la lancha, y es una experiencia que vale la pena de hacerse. Y lo otro, la otra parte que se puede visitar y que resulta también muy conveniente y que no es para todos, no les voy a mentir, porque hay alguno que pueda sufrir de vértigo o que le tenga miedo a los aviones, por ahí no la pasa tan bien, es la visita a las líneas de Nazca. Acá es entregarse pura y exclusivamente a los vaivenes del avión que se va ladeando permanentemente hacia la izquierda y hacia la derecha, para que se puedan ver las conocidas líneas de Nazca, que me imagino que en alguna oportunidad han habido por lo menos nombrar, que cada vez son más las que se descubren, y son figuras enormes que se ven desde el aire. ¿Sí? Si uno las atraviesa por tierra no se llegan a ver, pero sí sobrevolando se pueden ver, por ejemplo, el colibrí, el mono, el perro, hay un astronauta, hay un montón de figuras que se ven perfectamente talladas en el desierto, y que se pueden realmente visualizar muy fácilmente, incluso hasta tomar fotografías y demás, porque el sobrevuelo dura aproximadamente unos 30 minutos, y te da el tiempo como para que, ladeándose cada uno de los sectores, se puedan ver perfectamente las líneas que están talladas en la tierra, en la arena, perdón. Si seguimos hacia el sur, ya yéndonos de Ica y haciendo un trayecto de aproximadamente unas 5 horas más por tierra, vamos a llegar a Arequipa. Arequipa es una ciudad que en los últimos tiempos ha tomado mucho renombre también por su gastronomía. Hoy por hoy está muy, muy de moda justamente por eso. Y que resulta interesante la visita a Arequipa,
primero porque llegamos y está al pie de un volcán, está al pie del volcán Misti. Y en segundo lugar porque nos vamos a encontrar con una ciudad blanca. ¿Sí? La ciudad está construida, todos sus edificios están construidos con la piedra del sillar, que es una piedra blanca que se extrae de las canteras muy cerquita de allí de Arequipa. Y entonces nos vamos a encontrar con edificios enormes, como por ejemplo la catedral, que es aproximadamente una manzana de grande, un poco más, el convento el monasterio de Santa Catalina, o otros tantos edificios que nos llaman la atención porque son blancos. El monasterio de Santa Catalina lo han pintado de rojo, o sea, esta piedra de sillar blanca la han pintado de rojo y también resulta muy vistoso, porque es el único edificio que va a desentonar en cuanto a los colores. Entonces, también resulta muy vistoso la visita al monasterio. Pero además de esto que les comentaba, que resulta interesante por el tema de las comidas y por los colores muy propios de esta ciudad, es lo que nos va a servir de base para visitar el Cañón del Colca. El Cañón del Colca está a aproximadamente 1 hora y media de Arequipa, ¿sí? Por tierra. Habitualmente nosotros hacemos noche en Colca porque tiene hotelería que es muy bonita, son hoteles boutique en los que se pueden incluso hacer uso de las pocitas de aguas calientes, de aguas termales, entonces está bueno y es interesante de visitar. Pero bueno, el Cañón del Colca, para que tengan una idea, es como si estuviéramos en Mendoza, en el Cañón del Atuel, pero con la particularidad de que el Cañón del Colca es más verde, ¿sí? O sea, además los lugareños han hecho sus andenes, entonces adentro de la tierra nosotros nos vamos a encontrar con andenes de cultivo. Entonces resulta súper interesante ver ese paisaje completamente distinto. Y además que esta visita en general se hace muy temprano en la mañana para que se pueda hacer el avistamiento del cóndor, que empiezan a sobrevolar muy temprano en la mañana. Entonces, desde los balcones, aquí hay una imagen del Valle del Colca para que tengan una idea, ¿sí? Aquí se pueden ver los andenes de cultivo que se ven desde arriba, ¿sí? Nosotros estamos ubicados arriba, y desde las alturas nosotros podemos ver todas esas imágenes, y a su vez, en la mañana muy temprano, mientras vos estás en el balcón, sumido completamente en el paisaje, de golpe empiezan a emerger los cóndores desde las cuevas de abajo del Valle del Colca. Entonces es una experiencia alucinante, realmente empezar a ver desde muy cerca cómo van pasando los cóndores que emergen desde abajo. Realmente, si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de visitar Perú y tienen unos cuantos días para hacerlo, no se pierdan esa experiencia porque realmente vale la pena. Nosotros en este momento estamos hablando de un itinerario que a grosso modo podríamos decir que puede llegar a tomarnos aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Como para hacerlo tranquilamente. Ica, que les nombraba anteriormente, por lo menos una noche hay que quedarse en la zona, y acá en Arequipa por lo menos una noche, y por lo menos una noche también en Valle del Colca, como para poder hacer una visita tranquila y para poder disfrutar de todo y no perderse de nada, ¿sí? Otra de las posibilidades que nosotros tenemos, ya dejando Arequipa atrás, de visita es Puno. Puno estaba dentro del video que estábamos viendo al inicio de la charla, y es muy reconocido por el lago Titicaca. El lago Titicaca es uno de los ríos navegables que se encuentran a mayor altura y que es extensísimo, es muy grande, y tiene la particularidad de estar
plagado de islas y todas muy distintas una de otra. Cuando visitamos el lago Titicaca desde el lado de Perú, lo que vamos a visitar habitualmente son 2 islas, cuando no 3, si es que se tiene más tiempo, y si tenemos algunas noches más, también incluso se pueden llegar a visitar desde el lado de Bolivia, el lado de la Isla del Sol y de la Luna. Pero lo primero que vamos a hacer cuando llegamos a Puno es visitar la catedral de Puno, y el pueblito en sí mismo es bastante pequeño y no tiene muchas alternativas para visitar. La catedral es muy bonita, es muy atractiva, y por eso la visitamos, pero lo más importante y la gema acá va a ser el lago, ¿sí? La navegación que vamos a hacer de un día completo. Lo primero que nos vamos a encontrar, la primera isla que vamos a visitar va a ser la isla de los Uros. Tal vez en alguna oportunidad han visto alguna foto o han visto alguna imagen, es la que está aquí, a la derecha, ¿sí? Arriba, y es atractiva primero porque en el lago viven todos los pobladores, ¿sí? No hay gente de afuera que viva dentro del lago, y en este caso en particular la isla de los Uros es hecha a base de totora, que es el bambú andino que crece en el propio lago, y lo que hacen los lugareños es mostrarte cómo ellos siguen manteniendo a lo largo de los años todas esas islas, que las van haciendo y las van trenzando y las van tejiendo una a una. Entonces, vos te parás arriba de la isla, bajás del barquito, te parás arriba de la isla y sentís que estás como flotando. Es una experiencia súper extraña, porque vos realmente sentís como que estuvieras flotando en algo muy raro, porque es una mezcla de barro con este bambú andino que lo saben utilizar muy bien y que lo siguen regenerando permanentemente. Ellos están todo el tiempo rehaciendo y mejorando la isla donde viven. Las casas, las embarcaciones, todo está hecho a base de lo mismo, así que resulta muy interesante. Pero además, no es solamente esto, sino que luego los van revistiendo de colores muy vistosos, entonces las figuras que van haciendo dentro de sus embarcaciones, en estas canoas grandes que van haciendo para poder trasladarse, tienen en general caras de dragones o de cóndores o algunos de los animales que son importantes para ellos, como el puma. Entonces uno se va encontrando con mucho color, formas muy, muy llamativas, y el principal atractivo, que es las islas de Totora. Por otro lado, la segunda isla que vamos a visitar se llama Taquile. Y Taquile es la primera isla de tierra firme que se visita dentro de estos itinerarios. Taquile, para que ustedes se den una idea, es una base y todo construido hacia arriba. Entonces, nosotros apenas llegamos y bajamos a la isla de Taquile, lo que vamos a hacer es seguir al guía y nos vamos a adentrar unos 500 escalones hacia arriba, así que vamos a caminar un rato largo, para poder llegar a la cima de la isla de Taquile y allí tener un almuerzo con una trucha pescada en el día, una trucha al limón pescada en el día, y la vista total y completa del lago, que resulta sumamente impresionante. No asustarse, porque en el caso de que uno no se anime a hacer estos 500 escalones, también tenemos otro tipo de itinerarios diferentes para los pasajeros que no quieren o no pueden caminar tanto, entonces lo adaptamos para que tengan su trucha y la vista al lago, pero en otro sector en donde tengan que caminar un poco menos y sea bastante más accesible para todos. Así que el que quiere va hasta arriba, y el que no nos avisa y nosotros acondicionamos las cosas para que también se pueda llevar la experiencia sin caminar tanto.
Otra de las cosas que resultan interesantes en esta zona y que se hace luego cuando se va hacia el aeropuerto, o también se puede hacer como una visita de mediodía, son las chulpas de Siyustani, que está aquí en el medio la imagen. Y esto acá parece algo chiquito, ¿no? Parece algo normal que uno se encuentra al costado de la ruta. Sin embargo, para que se den una idea, una persona llega más o menos hasta a esta altura. O sea, no sé si se ve el puntero, pero la realidad es que son extremadamente altas, y estas chulpas son antiguas tumbas en donde se enterraban a los lugareños. Entonces resulta interesante porque uno se encuentra con una construcción enorme y te van contando la historia de cómo es que eran los servicios funerarios en esos tiempos, ¿sí? Pero bueno, como para que tengan una idea, y les decía, Puno lo que se visita habitualmente es la isla de los Uros y Taquile. Sin embargo, si tienen un poquito más de tiempo, se puede hacer la experiencia de dormir con lugareños en las islas de Amantaní, o si tienen un poquito más todavía de tiempo, se puede llegar hasta las Islas del Sol y de la Luna y terminar en La Paz, habiendo hecho la visita de las islas desde el lado de Bolivia. En el caso de que nosotros continuemos nuestro viaje como vamos a hacer ahora, nos vamos a tomar un bus en Puno, o nos vamos a tomar el tren, cualquiera de las dos alternativas es posible, y vamos a hacer, si nos tomamos el micro, nos vamos a hacer una visita de día completo, en donde vamos a pasar por diferentes puntos de interés y vamos a tener el almuerzo, y luego de 10 horas de viaje, que parece un montón, pero se pasan rapidísimo porque los micros son súper acondicionados, vamos a llegar a Cusco. Y Cusco va a ser nuestra puerta de entrada, finalmente, a la ciudadela de Machu Picchu. Lo que nosotros hacemos habitualmente y sugerimos, porque sabemos que viajar a Perú en general tiene, como decía al inicio, este temor tan grande del mal de altura y demás, y nos da un poquito de miedo esto. Lo que sugerimos habitualmente es no dormir de entrada en Cusco, sino irnos al Valle Sagrado. Si nosotros nos vamos al Valle Sagrado, ahí vamos. Si nosotros nos vamos al Valle Sagrado, vamos a estar aproximadamente 1000 metros más abajo de Cusco, y además vamos a estar más cerca de los atractivos que vamos a visitar antes de visitar la ciudadela de Machu Picchu. Lo que vemos aquí en la imagen es la fortaleza de Ollantaytambo, pero Ollantaytambo también es conocida porque es la ciudad en donde vamos a tomar el tren para llegar a Aguascalientes. Pero esta fortaleza también va a ser una antesala a la ciudadela de Machu Picchu, porque justamente desde aquí es desde donde custodiaban permanentemente para que no pudieran descubrir la ciudadela de Machu Picchu los conquistadores españoles. ¿Qué más vamos a visitar en Valle Sagrado? Bueno, de repente vamos a hacer una parada en Chincheros, que es un pueblito muy típico de la zona y que continúa teniendo un mercadito muy pequeño, en donde los lugareños van a hacer su propia feria y ofrecen las cosas que hacen ellos mismos. Y la iglesia es muy bonita y nos vamos a encontrar cuando visitemos esta iglesia, nos vamos a encontrar con una imagen bastante impresionante, porque entramos y vamos a ver todo revestido en oro, en todo dorado a la hoja, y resulta muy, muy impresionante encontrarse con esa imagen y muchos dibujos de querubines y mucha ornamentación que nos llama la atención a la hora de ingresar a esta iglesia, que sigue manteniendo su imponencia a pesar de ser muy pequeña y ser un pueblito bien chiquito. Otra de las cosas que vamos a visitar vamos a pasar por el Mirador de Raqui, que es donde vamos a tener una vista panorámica de todo lo que refiere al Valle Sagrado. El Valle Sagrado es muy grande y está compuesto por muchas localidades, entre ellas la que les nombraba, ¿no? Ollantaytambo, Chincheros,
ahora vamos a ver también las salineras de Maras y Moray, pero bueno, son muchas localidades y es un valle muy extenso que todo corre alrededor de, perdón, al costado del río Urubamba, que es el que une absolutamente todo, desde Cusco hasta Aguascalientes. Es el río que va a acompañar toda la travesía. Y aquí lo que les decía un poquito al principio, esto de que es más bajo, es más tranquilo, los hoteles son tipo estancias, entonces uno de repente se va a descansar entre medio de las montañas y se despierta con la paz de las montañas y con la tranquilidad del silencio. Resulta muy bonito y muy atractivo también para el descanso, ¿no? Y para poder reponernos y para poder juntar fuerzas para seguir nuestro viaje, que viene la parte un poquito más pesada de caminata. Otra de las cosas que nosotros visitamos habitualmente también son las salineras de Maras y el laboratorio agrícola de Moray, que también lo veíamos un poquito en el video cuando iniciaba. Y las salineras de Maras resulta interesante porque uno va por la ruta y de repente hacia el margen izquierdo levanta la vista y se encuentra con que en el medio de la montaña hay una parte enorme blanca que uno no entiende si es nieve eterna o qué es lo que hay ahí, y nos encontramos que es una salinera. Y que tiene forma de andenes, y que nosotros estamos súper acostumbrados de repente de haber visto en muchas imágenes, o de haber visitado incluso las Salinas Grandes en el norte, o el Salar de Uyuni, y siempre estamos acostumbrados a algo súper plano, ¿no? Esto es bien, bien distinto, este paisaje es bien diferente, porque son todos andenes que son como piletones que están colgando de la montaña, están en la ladera de la montaña. Entonces, nosotros nos podemos acercar hasta las salineras y podemos caminar entre medio de ellas y poder entender más o menos cómo es que los lugareños siguen explotando esta salinera y siguen extrayendo la sal, que además es una de las mejores sales que tenemos en Latinoamérica y casi que en el mundo, porque se asemeja mucho a la sal del Himalaya, que es tan conocida por ser la sal rosa y demás. Por otro lado, vamos a visitar el laboratorio agrícola de Moray, que, como ven en la imagen, son unos círculos concéntricos que tal vez en la imagen no se llega a apreciar, pero esto es un espacio muy, muy grande, que cuando llegamos y lo vemos desde arriba pareciera como que fueran, no sé, ovnis que tallaron en la tierra. Y la verdad es que esto es pura y exclusiva obra de las culturas milenarias que habitaron en esta zona, y que los incas han sabido aprovechar muy bien, porque tenían muy claras las diferentes temperaturas que tenía la tierra, y cada uno de esos escalones, cada uno de esos andenes tenía una temperatura adecuada para diferentes tipos de cultivo. Entonces, acá lo que hacían era, en uno cultivaban un tipo de papa, en otros diferentes tipos de granos y demás, y tenían perfectamente estudiado cada uno de los tiempos de cultivo y qué podían hacer y qué no en estas tierras. Así que nos vamos a encontrar con aproximadamente unos 10 círculos concéntricos de estos bien, bien grandes en la zona, y cada uno tiene un cultivo diferente. Así que se sigue explotando hasta el día de hoy. Como les decía, bueno, Ollantaytambo es donde nosotros vamos a tomar el tren. Entonces, nosotros nos acercamos hasta la estación de tren y vamos a viajar 1 hora y media aproximadamente, y vamos a llegar al pueblito de Aguascalientes. Aguascalientes va a ser la base que nosotros vamos a utilizar para visitar la ciudadela de Machu Picchu. Cosas importantes a tener en cuenta, y que es un poco lo que les comentaba también en Taquile, y esto de los escalones y demás. Si bien acá podemos ver que toda esta zona
¿sí? Son escalones que se suben para poder visitar la fortaleza. No le tengamos miedo a eso porque en definitiva cada uno puede hacer hasta el lugar que llegue o hasta donde uno pueda, y luego en general lo que hace el guía es establecer un punto de encuentro y se vuelven a encontrar con la gente, con su grupo y con su gente sin ningún inconveniente. Cada uno hace hasta donde llega. Sin embargo, pareciera como que uno no da más y tiene como una suerte de mística muy particular esta zona, el Valle Sagrado y luego Machu Picchu también, que cuando parece que uno no llega a hacer un paso más, y de todas maneras termina llegando y termina dando un paso más hacia arriba o hacia adelante y sigue llegando a la meta. Así que no asustarse con eso. Siempre digo lo mismo respecto de Machu Picchu, quizás adelantándome un poquito, pero siempre digo lo mismo. Cuando yo conocí Machu Picchu hace muchos años, que me fui de mochilera a hacer el camino del Inca, me pasó algo que a mí me cambió mucho la cabeza y que empecé a entender un poco la mística, aunque parece como muy muy volado en tema de la mística, pero funciona un poco así. Yo recuerdo que cuando ya no podíamos más de caminar y caminar y caminar, nos encontramos con un señor que estaba cumpliendo 80 años mientras estaba haciendo el camino del Inca. Entonces, por supuesto que llegó primero que todos nosotros que no podíamos más, pero tiene un poco de eso. Juega mucho la cabeza y la voluntad. Entonces es como una conjunción de muchas cosas que se van generando en esta magnificencia de la montaña que colaboran a que cuando parece que uno no da más, siempre da un pasito más hacia adelante. Así que no tenerle tanto miedo a eso, sí ser cuidadosos siempre en lo que refiere a la alimentación, ser cuidadosos en lo que refiere a tomar mucho líquido y demás, pero no tenerle tanto miedo. Finalmente, como les decía, luego de tomar el tren y haber hecho un viajecito de 1 hora y media y haber visto un paisaje inigualable porque estás sentado en tu butaquita en el tren y de golpe te encontrás con que estás envuelto en medio de las montañas, porque los trenes hoy en día en general tienen ventanales panorámicos tanto a los costados como en el techo, entonces de golpe levantas la vista y te encontrás con que estás envuelto en las montañas, y eso también es un viaje en sí mismo, viajar en tren, valga la redundancia. Así que eso también vale la pena y no se lo pierdan. Si es que en algún momento pueden hacerlo, no se pierdan en los ventanales panorámicos, porque es una experiencia que hace la diferencia. Luego de viajar 1 hora y media vamos a llegar al pueblito de Aguascalientes. Es un pueblito muy pequeño. Literalmente son 10 cuadras por 10 cuadras. Así que ahí no vamos a encontrar vehículos, todo se hace caminando. Tenemos una feria muy grande que se está haciendo, que se ha formado al costado de la estación de tren, pero todo está muy, muy, muy cerquita. ¿Sí? El único vehículo que nosotros vamos a tener en este pueblo va a ser el que nos va a llevar a la ciudadela de Machu Picchu. Para llegar a la ciudadela todavía nos va a faltar unos 20 minutos más de viaje en bus. ¿Sí? Es todo un viaje concatenado que lleva su tiempo de organización, pero que funciona perfectamente. Entonces, una vez que nosotros tomamos este bus, que llegamos a la puerta de entrada de la ciudadela de Machu Picchu, ¿qué tenemos que tener en cuenta para llegar acá? Es siempre haber llevado el pasaporte o el documento, porque nosotros a Perú podemos viajar con el documento de identidad o podemos viajar con el pasaporte. Sugerimos siempre viajar con el pasaporte porque después allá, una vez que van saliendo, te sellan el pasaporte con
el sellito de Machu Picchu, entonces también es llevarse el recuerdo de haber estado ahí en el pasaporte mismo. Pero bueno, lo importante es esto, ¿sí? No olvidarse de la documentación porque la piden rigurosamente, así que es importante tenerlo siempre a mano. Y una vez que llegamos a la ciudadela de Machu Picchu nos vamos a encontrar con un montón de templos y un montón de circuitos diferentes que, bueno, ahora debido a la pandemia seguramente se van a acentuar un poco más estos circuitos, pero han tenido que hacer diferentes modificaciones porque como la ciudadela está sobre una falla, han tenido que restringir algunas cuestiones que tenían que ver con el libre acceso y muchas horas, mucha gente caminando y demás. Entonces tuvieron que organizarse y poner horarios para las visitas y restringir un poco esas cuestiones como para que no sea tanta la gente que está transitando todo el tiempo. Pero bueno, tienen, como les decía, 3 circuitos diferentes. Uno que está abocado al público en general, otro que está abocado a las personas que van con silla de ruedas o con niños chiquitos y carritos, y otro que está adecuado para personas que tienen algún problema de movilidad o que o que van con bastón o que van con alguna otra restricción que vayan un poco más lento. Entonces, en definitiva, con esto lo que quiero decir es que la ciudadela de Machu Picchu también está perfectamente acondicionada para que cualquiera la pueda visitar. Ya no es, es simplemente el quedarse con que son escalones y subidas y bajadas, sino también han planificado algunos circuitos que pueden ser útiles para personas que quizás tengan alguna dificultad de movilidad y les cueste un poquito más. ¿Sí? Así que a no quedarse con las ganas porque también lo puede visitar cualquier persona, ¿sí? La ciudadela de Machu Picchu nos va a llamar la atención en sí misma porque es esta joya que nosotros vamos a buscar permanentemente, público argentino en general, siempre vamos a buscar la ciudadela de Machu Picchu como primera puerta de entrada al Perú. Pero bueno, era un poco más que nada transmitirles que son un montón de cosas las que se pueden visitar y que el país tiene mucho para ofrecernos, ¿sí? Una vez que hayamos hecho la visita de Machu Picchu, también tenemos otras cosas que quería remarcarles, como por ejemplo, tenemos el almuerzo en este restaurante que les quería mostrar cómo es, que aquí tal vez no se aprecia, pero bueno, estos ventanales que se ven en la imagen, uno da hacia el río y el otro da hacia la estación de tren. Entonces, mientras uno está almorzando, está viendo los trenes que van llegando y que van saliendo de la ciudad. ¿Sí? Así que resulta doblemente atractivo. Y para aquellos que se aventuren y se quieran quedar una noche más en el pueblito de Aguascalientes, también tenemos otras alternativas. ¿Sí? A aquellos que les interesa la caminata, también se puede visitar la montaña de Huayna Picchu o la montaña de Machu Picchu, que son bastante nombradas habitualmente y que requieren cierto entrenamiento porque son un poquitito más empinados y los caminos un poco más angostos y muchos escalones en subida, pero también está bueno que tengan presente que se puede hacer esto y que es una alternativa más para visitar y para caminar en la zona si es que tienen un poquito más de tiempo para quedarse. Una vez que finalmente hayamos terminado nuestra visita a Machu Picchu, vuelvo para atrás porque vamos a llegar a Cusco y vamos a hacer la visita de la ciudad de Cusco, que nos quedó pendiente porque dormimos en el Valle Sagrado. ¿Qué vamos a visitar en Cusco? La catedral, en donde vamos a tener una visita guiada, vamos a tener ingreso y una visita guiada, en donde vamos a ver cosas súper interesantes, donde nos van a contar mucho sobre lo que tiene que ver con la escuela cusqueña. La escuela cusqueña fue muy importante para ellos en cuanto al arte. Sí, vamos a ver, por ejemplo, uno de los cuadros más importantes que tiene el Perú, que es La Última Cena,
que está representada, hecha por ellos, ¿sí? Representada con cosas típicas y donde nos van a contar el sincretismo que ellos han logrado dejar muy, muy plasmado en el arte de la religión católica y la religión andina, ¿no? Entonces de repente es una última cena en donde están comiendo cuy, que no sé si alguno lo conoce, pero esto es un roedor que se come mucho en el Perú. Sí, es muy impresionable. En lo personal nunca lo pude comer porque me da mucha impresión, pero dicen que es muy sabroso. Seguramente debe serlo, yo me reservo. Pero resulta interesante porque tienen estas cosas, ¿no? Que uno de repente está mirando una pintura tan típica como La Última Cena y en lugar de estar comiendo pan y vino, están comiendo cuy y algunos utilizando vestimenta típica de la cultura andina. Entonces resulta interesante encontrarse con ese sincretismo y cómo han logrado dejar sus vestigios de su propia religión andina dentro de lo que tenía que ver con la religión católica, que si bien la reconocían, no querían dejar de lado su cultura. Entonces, bueno, vamos a visitar, como les decía, la Catedral de Cusco, vamos a entrar, vamos a pasar por Sacsayhuamán, que es una de las ruinas que están muy cerquitas del Cusco. Si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de viajar en junio, hacia fines de junio es la fiesta del sol, el Inti Raymi, y tanto en Sacsayhuamán, que es la imagen que vemos aquí, como en el Coricancha, que es el Templo del Sol, que vemos hacia la derecha, en estos dos lugares van a ser el eje fundamental en donde se van a hacer las festividades de el Inti Raymi, en donde se hace una celebración multitudinaria. Veremos cómo sigue de aquí en más, pero originalmente eran multitudinarias y donde se hacía una simulación del Inca, en donde donde bajaba el Inca desde Sacsayhuamán y era llevado hacia el Templo del Sol para que sea bendecido por el sol y haciendo todo una celebración respecto del solsticio, ¿sí? de junio, en donde se inicia el invierno para todos nosotros que vivimos en Sudamérica. Y además de visitar Sacsayhuamán, que es una de las ruinas más grandes que están más cerquita de Cusco, también vamos a visitar, como les decía, Coricancha, que es el Templo del Sol, y otros tantos como Pucapucará, Tambomachay, que son otros tantos sitios que se pueden visitar y que resultan súper interesantes. Pero además Cusco es una ciudad que amerita quedarse unas cuantas noches, en la medida de lo posible. Nosotros habitualmente en los itinerarios que armamos nos quedamos un poco cortos en general. Siempre le damos aproximadamente 2 noches y lo cierto es que vale la pena quedarse mucho tiempo porque realmente es interesante la ciudad en sí misma y sentarte a tomar un cafecito en la Plaza de Armas y dar una vuelta y de repente empezar a investigar sobre los hilados y ir al Museo del Pisco o de repente al Museo del Chocolate, que también tienen chocolate muy, muy rico en la zona. Son un montón de cositas que se pueden ir haciendo y que hacen también a la vivencia y a la experiencia del Perú. Así que bueno, quería sugerirles que si en algún momento tienen la posibilidad, elijan quedarse alguna nochecita más en Cusco, porque ya van a venir bastante aclimatados desde el Valle Sagrado, entonces ya no va a ser tan molesto el tema del soroche y del mal de altura. Otras alternativas que se pueden visitar desde Cusco, ¿sí? Son, por ejemplo, Vinicunca, que es la montaña de 7 colores, le llaman ellos, pero son bastante más, son aproximadamente, si no me equivoco, son 33 colores los que se pueden ver en el degradé de la montaña. Es toda la misma serranía que continúa desde nuestro norte argentino hasta allá,
así que resulta súper atractivo, pero es una caminata que requiere de exigencia. Sí, algunas otras alternativas, de repente poder visitar la laguna de Humantay, que es muy bonito y desde donde se puede ver también el glaciar de Salcantay, muy cerquita de Cusco también, o Palcoyo, que sería como la otra versión de Vinicunca, pero un poco más sencillo de acceder, ¿sí? Y si tenemos un poquito más de tiempo, unos 2 o 3 días más aproximadamente, desde Cusco nos podemos tomar un avión y en 30 minutos aproximadamente ya vamos a estar en la zona de la selva, hacia el sur, ¿sí? En la zona de Puerto Maldonado, que resulta interesante porque, a diferencia de Iquitos, que les nombraba al inicio, que es más bien para navegar y que se hace en barcos, la zona de Puerto Maldonado se visita más que nada caminando y navegando, pero en pequeñas embarcaciones, ¿sí? En botecitos o demás, o lanchas más pequeñas, como para poder hacer visitas de día. Entonces acá vamos a tener aproximadamente unas 2 o 3 noches, lo ideal sería 3 noches, y está condicionado con diferentes lodges que ofrecen el desayuno, el almuerzo y la cena, con las bebidas incluidas y demás, y las visitas ya prearmadas para poder visitar la selva de la manera más adecuada. Si uno llega, se baja de la lancha, después de haber navegado aproximadamente 30 minutos, río arriba, y llegas a estos lodges en donde te están esperando con todas las con todo lo necesario, ¿sí? El repelente, las toallitas húmedas para higienizarse, un trago de bienvenida y demás, y ya te estás calzando las botas de hule para empezar a vivir un poco lo que representa la selva amazónica. Veía en el video al inicio y me quedaron las imágenes de todos los animales que se podían observar. Y la realidad es que, un poco lo que decía al inicio, ese video representa mucho lo que se puede ver y hasta se queda corto, porque cuando empezás a caminar a través de la selva te vas a encontrar con esos osos perezosos colgados en los árboles, te vas a encontrar con los monos aulladores que de golpe escuchas un ruido ensordecedor y no sabes de dónde viene, y de la copa de los árboles salen esos monos enormes que inflan el pecho de una manera tremenda y hacen unos sonidos impresionantes, peor creería que un león, o más atemorizante, digamos. Y también te vas a encontrar al contrario, ¿no? Con estos monitos muy pequeñitos que se veían en ese video, que son los monitos tití, que son apenas del tamaño de la palma de una mano, o de pronto uno se convierte un poco en un chico nuevamente y empezás a observar, mirás hacia abajo y te empezás a encontrar con unas hormigas que por ahí tienen el tamaño de un dedo, o sea, porque son cosas que uno no está acostumbrado a ver habitualmente y se te empiezan a agudizar los sentidos de una manera muy, muy acelerada, ¿no? No solamente la vista, sino también el oído, y empezás a escuchar cosas que no escuchás habitualmente, y el olfato, los aromas de las flores y de las plantas en sí mismas. Resulta una experiencia que vale la pena ser vivida si tienen un par de días más. Realmente es súper interesante porque uno realmente vuelve a ser un chico y te vuelves a meter ahí y caminás por el barrio y no te importa nada y vas con con tus botas altas, porque en definitiva se trata de cuidar todos los detalles, pero es un poco inevitable embarrarte hasta la cabeza y poder vivir la experiencia completa de estar entre medio de los animales y de la naturaleza, y a su vez también vivir experiencias como el canopy, que es esta imagen que se ve aquí arriba,
y de golpe estás caminando por encima, entre medio de las copas de los árboles, y ves la selva desde arriba, y te encontrás con una imagen que no te imaginás, porque de repente subiste como 10 pisos para arriba y estás caminando desde arriba de los árboles. Las navegaciones son muy, muy interesantes también. Hay navegaciones nocturnas en las que se pueden ver los caimanes en su hábitat, o te encontrás con los capibaras, que son como estos carpichos gigantes que viven en familias enormes y que están ahí muy, muy a la vera del río, y resulta llamativo ver esos bichos tan grandes. Así que realmente es una experiencia, y que si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea. Así que, bueno, creo que con esto ya me extendí mucho más de lo que, de lo que pensaba conversar, pero realmente, si tienen la posibilidad de acercarse a Tuar de Ecoturismo Cocosa y plasmarles un poco lo que tienen ganas de conocer del Perú, sin duda vamos a poder armar algo muy bonito para todos ustedes, porque realmente es mucho lo que tiene para ofrecer, y mucho lo que se puede vivenciar en este hermoso país que no puedo ser objetiva. Yo le tengo un cariño muy particular, así que este, No, Adri, además, fuera de los atractivos, que realmente es espectacular el país, a mí también es un país que me encanta. Lo bueno es que transmitiste que es un país que lo puede recorrer cualquier persona. El tema es importantísimo, el tema de la ciudadela, y a mí me encanta cómo lo pronunciás, porque es así, Machu Picchu. Así ay, que sí. eh, no, se sube en micro, entonces no es problemático. Después toda la visita a la ciudadela, al ser tan abierto, uno no necesariamente tiene que subir y bajar, puede estar caminando en un plano y lo disfruta igual. Es cierto que hay gente que se maneja en silla de ruedas y con bastones, entonces el tema de la movilidad no es una problemática, eso por favor ténganlo en cuenta, al igual que la altura. Sí, Siempre se tal cual. intenta armar un viaje de menor a mayor en cuanto a altura para ir aclimatándose, y por eso es fundamental confiar en un operador que sepa del producto y sepa del destino. Y una de las cosas que, esto es algo personal, que yo lo recomiendo, si pueden, duerman una noche en Amantaní. Amantaní, o sea, disfrutar una noche en el Titicaca, a 4.000 metros de altura, estás tocando las estrellas con las manos. Es algo único para mí, mucho más lindo que dormir en el desierto. Es algo fantástico. Es Eso uno de yo, los cielos más bonitos. sí, sí. Y No, escuchar el no, no silencio. para de ver estrellas. Escuchar el silencio es algo en ese lago, es realmente espectacular. Así que Candy, Candy, ¿andás por ahí, Candy? Candy, ¿le das el cierre a la charla? Antes que nada, les quería contar una cosita muy, muy chiquita. Un poco lo que comentabas vos, Cristian, este tema de que los vuelos se reanudan a partir del 1 de octubre, y Perú reabre sus fronteras al 1 de octubre. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Seasons es promoviendo. Quizás entendemos que los pasajeros quieran viajar un poco más adelante, quieran viajar en 2021, entonces lo que estamos ofreciendo es que puedan comprar productos para lo que resta de 2020 y tengan la posibilidad de hacer cambios, hasta 3 cambios sin ningún tipo de penalidad, y respetando precios y categorías para viajar en 2021 hasta diciembre de 2021. ¿Sí? Así que si les interesa, podemos ver esos productos, y también las salidas grupales, que estamos trabajando siempre en grupos pequeños, porque siempre nos caracterizamos por hacer grupales de grupos más chicos, y creo que en este momento es una ventaja que sean poquitos. Así que tanto para Carnaval como para Semana Santa ya están las 2 salidas grupales, que tenemos en realidad más fechas, pero bueno, tanto 27, 28 de marzo, saliendo desde Buenos Aires, saliendo desde Córdoba, y para Carnaval, para salir el 13 de febrero, ya estamos con pasajeros y súper entusiasmados de que 2021 nos traiga
un poco más de aventura para viajar. Eso nomás. Hola Candy, bueno, no sé si Candy anda por ahí. Bueno, en sí, Adriana, súper agradecerte, la verdad que un placer. Nos diste Hola, acá estoy. Ahí está Candy. No sé, no me podía desactivar el micrófono. Adriana, queríamos agradecerte por tu presentación, por brindarnos tu experiencia, que fue como muy amena porque es vivida en primera persona. Nos contaste todo. Así que bueno, muchísimas gracias a la empresa All Seasons y muchísimas gracias a los pasajeros que están ahí al pie del cañón esperando al próximo martes a ver qué vamos a tener. Cualquier duda que tengan, quedamos siempre a su disposición. Así que vamos a ver qué nos depara el 2021. Gracias a ustedes, chicos, tanto a Tuarde como Cocosa por invitarnos y por pensar en este destino que queremos tanto. Así que gracias a ustedes y gracias a todos los que me estuvieron escuchando atentamente, que veía algunas caritas y me alegra mucho que algunos se vean tan interesados por el destino. Gracias. Muchas gracias a todos. Que terminen bien el martes. Cuídense mucho.